Buenas noches, bienvenidos. Bueno, se cumple un año, bajen un poquito la música, se cumple un año del inicio de la cuarentena total en la República Argentina. Un año ya pasó, ningún país del mundo, ni siquiera yo te diría los más autoritarios, tuvieron una cuarentena tan violenta, tan larga, tan estricta. Ni siquiera China, el epicentro, Wuhan, ¿no? El coronavirus ahí empezó. Ni siquiera Venezuela, una dictadura. ¿Pueden bajar un poquito la música? Porque está muy alto, no sé si... Gracias. Ni siquiera Cuba, ni siquiera Irán, no hubo clases presenciales, no hubo comercios, no hubo reuniones sociales, no hubo restaurantes, no hubo shoppings, no hubo vuelos, no hubo hoteles, no hubo cine, no hubo teatro, no hubo fútbol. Incluso en un momento se trató los runners de asesinos. ¿Vos te acordás lo que era eso, no? Durante más de 2 meses lo único que podías hacer era sacar al perro a dar una vueltita, creo que era 400 metros alrededor de tu casa, ¿no? A la redonda. Bueno, aún así, y este es el punto, yo lo escuchaba ayer al presidente, la curva de contagios de COVID nunca paró de crecer, nunca paró de subir. ¿Tenés la placa para mostrar esto? Mirá, agarramos azarosamente los días 5. 5 de mayo, 128 casos diarios. 5 de junio, 800. 5 de julio, estamos hablando del año pasado, 2.400 casos. 5 de agosto, 7.000. 5 de septiembre, 9.000. 5 de octubre, 11.000. ¿Ves lo que era la curva? El alivio recién llegó, yo te diría, con la primavera. Y la paradoja es que la curva de contagios de COVID comenzó a bajar cuando la cuarentena se dio. Es raro, pero pasó eso en la Argentina. Pensarlo de esta manera, ¿no? Aún con la cuarentena más larga del mundo, Argentina es el 13º país del planeta con más muertos por COVID. Estamos 13 en el mundo, ahí lo ves. Estados Unidos, después viene Brasil, después viene México, después viene India, Reino Unido, Italia, Rusia, Francia, Alemania, España, Colombia, Irán y Argentina con 54.000 muertos. 54.000. Pensá que la mayoría de estos países tienen más población que la Argentina, pero cómodamente. No sé, Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes. Brasil tiene 200 millones de habitantes. India tiene 1.300 millones de habitantes. México tiene 130 millones de habitantes. Rusia tiene 150 millones. Irán tiene 80 millones de habitantes. Lo que te quiero mostrar, es que el desempeño argentino, con la super mega cuarentena, en comparación con el resto del mundo, fue paupérrimo. Fue malo. Ayer otra vez el presidente insistía con que fuimos modelo, ¿no? Tuvimos más infectados, tuvimos más muertos, tuvimos la economía más cerrada, tuvimos más caída del PBI, tuvimos más pobreza, tuvimos más desocupación. La verdad que nos fue mal. Y además tuvimos más familias destruidas. Esta Conrad, lo vamos a charlar. Tuvimos rutinas destrozadas, aumento del consumo de psicofármacos, chicos con regresiones, estudios abandonados, crisis familiares, hablemos en serio, ¿no? Y para colmo, todo eso pasó bajo un halo de superioridad moral, ¿no? Una bajada que nos hacía el gobierno nacional. Éramos los campeones del mundo. Estamos ganando, somos mejores que Suecia, somos mejores que Chile, somos un modelo para el mundo. Por ejemplo, el 30 de marzo, el presidente le dijo a René de Calle 13, residente, que Argentina estaba dominando al virus. Mirá. Pero los primeros resultados parecen decir que nosotros estamos dominando al virus. Lo importante es que vos domines al virus como sociedad y no que el virus te domine a vos. Yo me acuerdo que Perón decía, el 2000 nos encontrará unidos o dominados, ¿no? Bueno, tenemos un presidente dominado por el virus, un país dominado por el virus, por la cuarentena y en este caso también por la vicepresidenta, pero eso es otra historia. Yo creo que Perón tenía razón, el 2000 nos encontró dominados. También recordamos que el entonces ministro de Salud, ¿se acuerdan? Ginés González García, uno que se robó las vacunas, llegó a decir el 27 de junio que éramos una referencia global y que el mundo nos elogiaba. Mira. Lamentablemente no tenemos una receta más clara ni más efectiva de lo que sea el aislamiento de las personas. La pandemia provocó casi 500.000 de muertos en todo el mundo. El país tiene una de las tasas de muertos que está entre las más bajas de nuestro continente y del mundo. Miles de vidas fueron salvadas por las medidas que hemos tomado oportunamente. Es un logro invisible, es cierto. No hay imágenes, no hay números, no hay nombre de estas personas. Pero hemos
protegido a cada una de ellas por el esfuerzo conjunto de toda la sociedad. Si hacemos bien las cosas, después de 10, 12 días tenemos que empezar a ver que los casos empiezan a bajar. De la misma manera que fuimos oportunos, y el mundo celebra que fuimos oportunos cuando tomamos aquella medida, tenemos que hacerlo ahora. Dios mío, no me acordaba. Cuando lo ves es diferente a cuando vos lo pensás. Y también tuvimos un presidente que habló tan livianamente de la pobreza. ¿Vos te acordás lo que dijo, Alberto? Dijo que prefería tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos. Pero mirá cómo lo dijo. No, yo no dudé nunca, nunca. Pues yo prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en Argentina. Porque ya de la muerte no se vuelve, de la economía se vuelve. ¿Te das cuenta de lo que hicieron? Nos hicieron ser partícipes necesarios, si querés, de una falsa dicotomía. Nos obligaron a elegir, a tomar partido entre la economía, falsamente, y la salud. O sea, si nos preocupábamos por la pobreza, éramos egoístas, anticuarentena, básicamente asesinos. Me acuerdo de las cosas que nos decían a nosotros el año pasado, que está volviendo a pasar algo parecido, ¿eh? Empiezo a notar un tufillo parecido al año pasado. ¿Qué terminó pasando? 54.000 muertos, más 50% de pobreza. Doble fracaso, doble fracaso. ¿Qué terminó pasando? En el segundo trimestre del año pasado, se perdieron casi 4 millones de empleos en la República Argentina. Echaron a 600.000 empleadas domésticas, datos del INDEC, ¿eh? Esto es el INDEC. Echaron a 562.000 empleados de comercio. Echaron a 300.000 empleados de la construcción, UOCRA. Echaron a 300.000 empleados de la industria. Echaron a 83.000 empleados de hoteles y restaurantes. Preguntale a Barrio Nuevo. Pregúntaselo. No protestaba tanto Barrio Nuevo. La clase media besó la lona como en el 2001. Los mozos fueron a pedir un plan social. Los taxistas fueron a pedir un plan social. Los cocineros fueron a pedir un plan social. Cerraron miles de peluquerías, cerraron agencias de turismo, cerraron bares, cerraron gimnasios, cerraron jardines de infantes, desaparecieron las changas, carpinteros, plomeros se murieron de hambre. Entonces la pregunta que tengo, escuchando al presidente ayer anoche, es ¿qué aprendimos? ¿Aprendimos algo de todo esto? ¿Aprendimos algo de tanto dolor, tanta angustia? ¿Qué nos enseñó la pandemia? ¿Cuál fue el aprendizaje moral, ético, económico, político, social de la cuarentena más larga, más dolorosa, más angustiosa y más destructiva del mundo que fue la Argentina? Y por lo visto, por lo escuchado, muy poco, nada. Yo te diría nada. La cadena nacional, con mucho respeto voy a decir esto, de anoche del presidente, de Alberto Fernández, fue lamentable. Fue lisa y llanamente sembrar el terreno. Raro, sembrar el terreno ¿para qué? Estamos especulando, para volver a lo único que hicimos hasta ahora. Digo especulo porque no se entendió la cadena de ayer. Parecía un quédate en casa más suave. Parecía un quédate en casa bis. Y es preocupante, porque vuelve a quedar demostrado que el presidente sigue, no voy a decir enamorado porque se enoja, pero obsesionado con la cuarentena, como único instrumento de combate a la pandemia. No hay vacunas, o hay pocas, no hay testeos, no hay rastreos, como dice Conrado, hay cuarentena, siempre hay cuarentena. Pensalo conmigo, ¿no? Argentina tuvo una ventaja competitiva única de ver la película antes que Asia, antes que Europa, antes que Norteamérica. Argentina tuvo mucho más tiempo para comprar test, pero no lo hizo. Argentina tuvo mucho más tiempo para abastecerse de vacunas, no lo hizo. Chile sí. Bueno, ya pasó un año de la llegada del COVID a Argentina, un año de la cuarentena. Sin embargo, las recetas son muy parecidas, muy parecidas. Cerrar las fronteras, cerrar las escuelas, cerrar las oficinas, cerrar los comercios, cerrar los bares, cerrar. La palabra rápida que sale es cerrar. ¿Cuál es la excusa que da el presidente? Bueno, el problema de las vacunas es un tema mundial, es un problema del mundo. Faltan vacunas en todo el mundo. O sea, somos pobres, pero los vecinos también. Me bocharon en matemática, pero Juancito también. ¿Sí? Mal de muchos, consuelo de estúpidos, consuelo de tontos. Pero además es una falacia, es una falacia. Fíjate, mira, esto es muy interesante. Israel ya vacunó al 59% de su población. Chile ya vacunó al 19% de su población. Serbia
esto es novedoso, ¿no? Serbia ya vacunó al 17% de su población. Hungría ya vacunó al 13% de su población. Chile no es una potencia mundial, ¿eh? Déjame esta placa porque es muy interesante. Serbia no es un país rico, al contrario, es lo que quedó de Yugoslavia. Es lo que quedó de los Balcanes, de la guerra de los Balcanes en los 90. Es un país que nació en 2006, Serbia. Hungría es un país que viene del comunismo. Hungría es un país que sufrió la cortina de hierro. Es un país medio bajo de Europa. Pero la Argentina siempre encuentra esa salida fácil, ese atajito, esa ventajita de la culpa la tiene el mundo, ¿no? Las potencias hegemónicas, los malditos ricos. Ese discurso pobrista, conformista, amargado, que nos tiene atrapados en el atraso más profundo hace 50 años. Siempre hay un otro que nos depreda, que nos oprime, que nos coloniza, que nos expolia, siempre. La pregunta es ¿cuándo vamos a dejar de quejarnos? ¿Cuándo vamos a dejar de envidiar a Chile, a Israel, a Estados Unidos, a Japón, a Corea del Sur y hacer algo? Argentina se convirtió en un señor grande que se queja tirado en el sillón de su casa esperando que lo ayuden, sin hacer absolutamente nada, Homero Simpson. Ya lo sabemos, el mundo es injusto. A ver, el capitalismo es salvaje, es esto, no hay otra cosa, ¿eh? Otra cosa fracasó. El capitalismo es salvaje, es una porquería, pero es lo que hay. La competencia es feroz, todos quieren las vacunas, todos quieren vivir, pero lamentándonos no logramos nada. Lo de ayer del presidente fue un lamento. Un lamento. Y mientras nos quejamos, nos lloramos, nuestros vecinos nos pasan por arriba. Mirá, mientras nos quejamos, Brasil anuncia la compra de 100 millones de dosis de la vacuna de Pfizer. Y también de 38 millones de vacunas de Johnson & Johnson. Ah, casi me olvido y cierro, ¿no? En estos países no se robaron la vacuna. En Chile no está Zanini robándose la vacuna. En Israel no está Duhalde robándose la vacuna. En Serbia no está el diputado Valdés robándose la vacuna. En Hungría no está el hijo de Moyano de 20 años robándose la vacuna. En Islandia no está la gente de prensa rumbera de Guzmán robándose la vacuna. Por eso la palabra del presidente está profundamente devaluada. ¿Cómo hacemos para creerle? ¿Cómo hacemos para tomarlo en serio? Si permitió que sus amigos, sus socios, se queden con las vacunas del personal de la salud. ¿Cómo hacemos para creerle si el presidente dijo que en diciembre íbamos a tener 10 millones de argentinos vacunados? Mirá. Hemos recibido la posibilidad de contar con 10 millones de vacunas, o sea, 20 millones de dosis. Ustedes saben que es una vacuna donde se da una primera dosis y 21 días después se da una segunda. Podríamos cubrir con las dos vacunas, la del día 1 y la del día 21, a 10 millones de personas, si todo va bien, sobre finales de diciembre, a partir de finales de diciembre. Muchas mentiras, muchas falacias, mucho charlatán, sin ningún costo. Yo creo que mentir en la Argentina es gratis y es un gran problema. Nos mienten todo el tiempo y no pasa nada, no hay costo. Nos dijeron que el virus nunca iba a llegar, nos dijeron que el dengue era más importante, más preocupante, nos dijeron que estábamos dominando al virus, nos dijeron que el pico iba a ser en mayo, yo no me olvido de eso. Nos dijeron que en diciembre había 10 millones de vacunados y ahora nos prometen 50 millones de vacunas para julio. Alguna vez, y cierro en serio, tendremos que preguntarnos, pero de verdad, ¿qué Estado tenemos los argentinos? Un Estado gigante, elefante y sumamente ineficiente. Un Ministerio de Educación que propicia cerrar las escuelas. Un Ministerio de Ambiente que no sabe apagar incendios. Un Ministerio de Acción Social que no sabe comprar fideos. Un Ministerio de Salud que no sabe comprar vacunas o roba vacunas. Y un Ministerio de Seguridad Nacional que se agarra a trompadas con el de la provincia de Buenos Aires porque se caen mal los muchachos. Ah, y un Ministerio de Relaciones Exteriores que se pelea con Suecia, con Chile, con Estados Unidos, con Ecuador y con Uruguay. Y una Secretaría de Comercio que no sabe bajar la inflación. ¿Para qué dejamos el 50% de nuestro sueldo en impuestos? Para que el Estado nos cuide. Pero el presidente nos avisa por cadena nacional que está llegando el otoño. Opiniones libres, hechos sagrados, señores, bienvenidos.
Yo podría hacerme el distraído. Querían salir a correr, salgan a correr. Querían salir a pasear, salgan a pasear. Querían tener los locales de ropa abiertos, abran los locales de ropa. Ahora, esta es la consecuencia, la que les acabo de mostrar, sépanlo, porque no hay otra consecuencia, es esta la consecuencia. Bienvenidos, señores, ¿cómo